Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón que estábamos haciendo de Mirabel, de la película Encanto. Y en este vídeo nos vamos a centrar únicamente en hacer el bordado de su ropa. Entonces, os voy a explicar cómo lo vamos a hacer porque no voy a grabar todo el bordado porque si no se haría un vídeo demasiado largo y aburrido también. Entonces, os cuento, yo para hacer este bordado me basé, porque a ver, no es igual que el de la película, porque es imposible, por lo menos para mí es imposible hacer un bordado igual que el que tiene en la película en un tamaño así tan pequeño de muñeca. Entonces, los detalles que yo tuve en cuenta para sacar un poquito la esencia de la muñeca es mariposas, corazones y flores. Eso lo principal, ¿vale? Que tenga mariposas, corazones y flores y muchísimo colorido. Cuanto más color le pongáis, mejor. Y eso es un poquito la esencia de los bordados de la ropa de Mirabel. Entonces, yo os voy a enseñar a hacer estas mariposas que son así, bueno, no sé si me entendéis, ¿vale? Así como en 3D, digamos, ¿vale? Os voy a enseñar a hacer estas mariposas que son muy características del vestido. Tiene aquí alguna en la manguita, igual que en la película, alguna por la falda. Haremos también algún corazón, ¿vale? Para que veáis cómo lo he hecho yo. Os voy a enseñar a hacer este tipo de flores que se hacen con punto francés. Bueno, yo le llamo punto francés, yo no sé mucho de bordado, la verdad, pero bueno, lo poco que sé aquí lo voy a enseñar. Y bueno, ese tipo de flores, punto francés, y alguna mariposita y algunas rayas vamos a hacer, pero vamos. Entonces, nada, captar la esencia de la muñeca es un poquito lo principal en lo que yo me he basado. Y cada uno que haga el bordado como más le guste y con los colores que quiera, ¿vale? Porque ya veis que no es idéntico, así que es opcional. Vamos a comenzar entonces con el cuello y con las mangas, ¿vale? Esto es igual para las dos partes. Lleva un bordado todo en negro por la parte de abajo. Entonces nos vamos a enganchar así en una esquinita donde termina y con el hilo negro, yo estoy utilizando el hilo negro de bordar, ¿vale? No el de tejer. El de bordar que es mucho más fino. Y lo voy a hacer con una aguja igual con lo que he tejido el cuerpo, con un gancho de 1,75 milímetros. Ahí me voy a enganchar y vamos a ir haciendo alrededor del cuello punto bajo. Solamente nos vamos metiendo en cada punto que encontremos. Ahí, y vamos haciendo así, punto bajo por la orilla. En este otro punto otro. Tiene como una especie de volantitos, entonces vamos hasta aquí abajo para hacer el otro punto, ¿vale? Para que no se nos pierdan los volantes. Pasamos al siguiente. Y vamos así, simplemente haciendo un punto bajo de color negro con el hilo fino, con el hilo de bordar. Así todo alrededor. Una vez que tenemos hecha toda la orilla de negro, vamos a ir haciendo en cada volantito del cuello una X, así con el mismo color negro, imitando las mariposas que tiene Mirabel en la camisa en la película, ¿vale? Le vamos a ir haciendo así unas pequeñas X en cada uno de los volantes. Y en las mangas hacemos lo mismo, también hacemos la parte de abajo y en cada uno de los volantes le vamos a poner una X. Después de hacer las cruces, vamos a ir haciendo una fila de color negro. Así solamente un borde recto, nos vamos metiendo así en un punto y en otro, hasta hacer un borde todo recto, hasta el final. Así se quedaría entonces el cuello y vamos ahora con los bordados. Los bordados los lleva lo que es en el cuello así en una esquinita encima del hombro. Entonces antes de hacérselos vamos a tomar la medida. Vamos a ver, vamos a tomar la medida porque luego esto se lo vamos a colocar así alrededor y pues tampoco queremos que nos queden en la espalda los bordados, entonces más o menos se lo vamos a colocar donde iría y así ya vamos a saber que los bordados se los tenemos que hacer aquí, más o menos en este trocito de aquí. Me he marcado ahí el espacio donde voy a bordar con unos alfileres y os enseño. Yo en el cuello le he hecho
una de las mariposas, igual que en la película, que tiene una también ahí, unas flores y he tratado de hacer este arco iris con las nubes. Entonces os voy a enseñar a hacer el nudo francés. A ver, que no enfoca. Vamos a ampliar un poco así para que enfoque mejor. Os voy a enseñar a hacer el nudo francés, que tanto la nube como estas flores llevan nudo francés. Estas flores amarillas y la nube. Y vamos a hacer también esta mariposa. Y yo aquí le hice una florcita pequeña en color azul, pero bueno, os lo muestro así para que veáis vosotros y hagáis lo que os guste. Y os voy a enseñar a hacer, ya os digo, la mariposa y el nudo francés. Entonces, para estas flores ya he hecho unas rayas así, yo las he hecho en color morado, para luego colocar en cada esquina un nudito de estos. Y lo vamos a hacer de esta manera. Desde la parte de abajo salimos por donde queramos hacer la flor, ¿vale? Yo en este caso la voy a hacer en ese extremo. Entonces salimos por ahí. A ver. Una vez que estamos en el lugar donde queremos hacer la florcita, voy a quitar esto si no me voy a picar. Ahí. Vamos a tomar el hilo así cerca de donde está, ¿vale? No lo vamos a tomar así con la mano lejos, lo vamos a tomar aquí cerquita de donde está el tejido y vamos a hacer unas vueltas alrededor de la aguja. Yo le hago 3 porque mi hilo, bueno, es un poquito grueso, entonces con 3 vueltas es suficiente. Una vez que tengo estas 3 vueltas, seguimos tomando el hilo, ¿vale? No lo vamos a soltar para que no se afloje, que esté así tirante. Sujetamos para que no se salga y lo vamos a meter ahí al ladito del mismo sitio donde hemos salido, ¿vale? No en el mismo punto, pero justo al ladito, unas hebras al ladito. Ahí nos metemos y seguimos sujetando, ¿vale? No soltamos, pasamos la aguja hacia atrás y vamos tirando despacio. Seguimos sujetando, que no se salga. Ahí le podemos poner un dedito para que quede bien apretado. Ahora os enseño, ¿vale? Esto estaría así y nosotros iríamos tirando. Pero le ponemos un dedito para que no se mueva y quede bien el nudito. Ahí se va metiendo y así quedó la florcita. Entonces vamos a hacer la otra aquí al lado para que lo veáis de nuevo. Nos metemos en el lugar donde queramos hacer la flor. Ahí traemos la hebra hacia nosotros. Y ahora vamos a sujetar la hebra ahí tirante y vamos a hacer unas vueltas, yo le hago 3 y nos volvemos a meter al ladito de donde nos hemos salido. Ahí nos volvemos a meter hacia atrás y seguimos sujetando la hebra, vamos tirando la aguja, ahí lo vamos tirando. A ver, porque tengo esta hebra aquí, que es con lo que vamos a coser después, entonces así. Vamos tirando y hasta que el nudo se quede ahí apretadito. Vamos a hacer ahora la parte donde tiene el arco iris y lo volvéis a ver. Para el arco iris he hecho 2 rayitas, así media curva más o menos, en color fucsia y color azul fuerte. Y ahora con el color azul más clarito le voy a hacer las nubes de la misma manera que hemos hecho las flores. Nos metemos en donde queremos hacer la flor, bueno, la flor en este caso la nube, sujetamos el hilo cerca del tejido y le vamos a dar, en este caso le voy a dar 4 vueltas, porque las nubes son un poquito más grandes que las flores y este hilo además es un poquito más fino que el otro. Le voy a dar 4 vueltas y me voy a meter ahí al ladito, ¿vale? No en el mismo agujero, porque si no se deshace el nudo, pero justo al ladito. Ahí me meto hacia el otro lado y vamos tirando la hebra. Seguimos sujetando, ¿vale? En este caso no estoy sujetando mucho porque quiero que lo veáis, pero seguís sujetando y así es como se va formando. Ahí se queda. Ahora vamos hacia el otro lado para hacer la otra flor, bueno, la otra nube. Nos metemos donde la queramos hacer y lo mismo. A ver,
sujetamos cerca del tejido, ahí le vamos a dar 3 o 4 vueltas, las que queráis, 1, 2, 3, en mi caso 4 esta vez, y ahí me voy a meter cerquita de donde salí. Sigo sujetando. Ahí sigo sujetando. Y ahí se queda una nube y la otra. Vamos a hacer ahora la mariposa, pero de todas formas no os preocupéis si no lo habéis entendido bien o si no me estoy explicando del todo bien, porque luego en la falda lo vamos a volver a repetir, ¿vale? Lo voy a hacer un par de veces más en la falda para que termine de quedar claro, ¿vale? Por si hay alguien que todavía pues no lo ha entendido. Hacemos entonces ahora la mariposa que le vamos a colocar aquí. Esta mariposa yo la hago con el tenedor, por eso os había dicho que lo íbamos a utilizar. Lo que hago con el color que queráis, vamos a envolver el hilo así por 2 garfios del tenedor. Le vamos a ir dando vueltas por 2 garfios del tenedor. Le podéis dar las vueltas que queráis, 5, 6, 7, bueno, las que queráis. Si tenéis ayuda de que alguien nos sujete el otro extremo, pues mucho mejor, ¿vale? Porque si no, sí que es verdad que uno solo se complica un poco, pero bueno. A ver, porque entre hacerlo sola y aquí debajo de la cámara, pero bueno, quiero que quede, que se vea bien. Entonces le vamos dando vueltas así alrededor de esos 2 garfios, las que queráis, ¿vale? Ahí cortamos, voy a dejar un poquito de hebra para que no se me deshaga. Y después, con un poquito de hebra, yo le he hecho de color negro la parte de aquí de dentro que va a llevar, ¿vale? Entonces, con un poquito de color que queráis, se lo vamos a poner, lo metemos así por debajo del tenedor, en ese huequecito. Y lo pasamos por el medio. Y ahí le vamos a hacer un nudo al color negro, para que no se nos deshaga. Por eso digo que si conseguís tener ayuda para hacer esto, pues mucho mejor, porque se complica menos. Entonces ahí le hacéis un nudo, ¿vale? Esto lo voy a hacer fuera de cámara porque si no imposible, aquí con una sola mano no puedo. Le hacéis un nudito ahí, ahí está, lo vamos a asegurar, ahí solamente le tengo un nudo, le voy a hacer otro. Y estas hebras con las que habéis atado, dejarlas un poquito largas porque con esto ya es con lo que vamos a unir a la ropa. Y ahí ya podemos quitar y ahí se queda la mariposita. Cortamos los trocitos de hilo de color que se os hayan quedado, los dejamos al tamaño de las alas de la mariposa. Este por aquí y este por aquí. Y ahora, pues como digo, con estos otros 2 hilos lo vamos a unir en la parte de la camisa. Yo se lo voy a poner más o menos por aquí. Y ahí es como le queda la mariposita ya colocada. Ahora le vamos a hacer en el cuerpo aquí esta flor, ¿vale? Para que veáis cómo se la he hecho yo. Para esa flor vamos a salir con la aguja en el lugar donde queramos que sea la mitad de la flor, ¿vale? Ahí donde yo me he salido va a ser el centro de mi flor. Entonces colocamos el hilo hacia una esquina, yo lo coloco hacia mi izquierda, me vuelvo a meter ahí mismo, en ese mismo puntito, y voy a salir un par de puntos así arriba. Este hilo lo pasamos por detrás de la aguja y ahora ya sacamos todo el hilo y ahí se queda con esta formita. Ahora nos vamos a volver a meter en este mismo punto, pero por fuera del hilo, ¿vale? Porque si nos metemos por dentro se nos va a deshacer. Entonces, por fuera de este hilo nos vamos a meter en ese mismo punto y volvemos a salir por la parte del centro. Ahí estaría ya una hojita de esta flor. Ahora vamos a hacer otra en este otro lado, entonces nos volvemos a meter en ese mismo punto,
y salimos así en otra esquinita. Le podéis hacer la cantidad de hojas que queráis, yo le voy a hacer 4, pero podéis hacer como queráis. Pasamos el hilo por detrás de la aguja y vamos estirando así hasta que se quede la hojita. Y nos volvemos a meter en ese mismo punto por fuera del hilo y otra vez hacia el centro. Vamos a hacer otra hojita aquí abajo. Entonces sujetamos el hilo hacia una esquina. Desde el centro nos vamos a ir así hacia una esquinita. Pasamos el hilo por debajo de la aguja y sacamos todo. Ahí lo vamos a asegurar metiéndonos en el mismo punto pero por fuera del hilo y hacia el centro nuevamente. Y ahora le voy a hacer ya la última hojita aquí en esta esquina. Lo mismo, desde el medio hacia un lateral, pasamos el hilo por debajo de la aguja, sacamos todo y ahí vamos a asegurar, y ahora ya no hace falta que salgamos hacia el medio porque ya hemos terminado, entonces podemos salir así hacia un ladito. Si esto lo estuviésemos haciendo en el cuello o en la falda, pues saldríamos hacia atrás, hacemos un nudo y rematamos. Y ahí estaría esta hojita. Aquí vamos a rematar con un nudito pequeño. Los bordados no los dejéis así simple, solo escondiendo la hebra, ¿vale? Los rematáis con un nudito pequeño porque no se ve si estiráis bien y es que si no se pueden deshacer. Y ahora estas flores, cuando las hagáis, las podéis dejar así simples o si queréis las podéis rellenar. Fijaros, yo tengo distintas. Esta de aquí, por ejemplo, está rellenada. Le he puesto unas rayitas rosas dentro. Pero tengo por aquí, pues mirad, esta está hecha de la misma manera y está sin rellenar. Entonces ya, pues a vuestro gusto, ahí le vais haciendo las florcitas como queráis. Y entonces, ya sabiendo hacer estas flores, sabiendo hacer el punto francés y la mariposita, pues le vais haciendo los adornos que a vosotros más os gusten, ¿vale? Le hacéis así un par de adornos en una manga, en la otra manga también le podéis hacer un par de adornos, esto de aquí arriba que os he enseñado, y aquí pues también he hecho punto francés y algunas líneas así de diferentes colores. Ahora os enseño cómo me queda a mí la parte de arriba y le sujetamos, os enseño a sujetarle el cuello y las mangas. Y de todas formas, si no os ha quedado claro, no os preocupéis porque lo vamos a volver a repasar en la falda, ¿vale? Entonces ya tengo aquí los bordados, tanto de las mangas como del cuello, que ya lo habíamos visto. En las mangas he hecho aquí esta mariposa, ¿vale? Que se hace de la misma manera que hemos hecho esta flor de aquí. Lo único que después pues le he pasado un pequeño hilo ahí por el medio y unos cuernitos. Y bueno, pues unos cuernos, unas antenas. Y ahí está la mariposa. Entonces ahora se lo vamos a colocar. Y para ponerle la manga, aquí ya le tengo puesta una, con la hebra que habíamos dejado sobrante, ¿vale? Si os llega, si no, pues enlazáis ahí otra hebra y lo cosemos con otra hebra. Lo vamos a meter en su bracito. Lo llevamos hasta el sitio. Vamos a procurar que los bordados nos queden hacia la parte de arriba. Ahí. Y se lo vamos a ir uniendo al brazo. Así haciendo puntaditas pequeñas. Ahí se lo vamos a ir uniendo alrededor del brazo, ¿vale? Aunque el brazo sea en color piel, no se le nota. Así alrededor. Y el cuello se lo vamos a unir de la misma manera, justo en la línea donde hemos terminado de tejer de color blanco, donde tenemos el cambio de color. Se lo pasamos así. Y en la parte de atrás también. Y unimos estas dos piecitas aquí en el medio.
Entonces así quedaría colocada la parte de arriba y vamos ahora con la falda. Entonces para la falda os la voy a mostrar así, ¿vale? Por si queréis hacer una captura o algo para hacerla igual, ¿vale? Si no, ya digo que cada uno a vuestro gusto. Entonces así serían los bordados que le he hecho yo de un lado y uno pequeñito, así le he hecho hacia el otro lado en la parte de abajo, ¿vale? Entonces vamos a repetir en la falda el nudo francés. Entonces recordamos que nos metíamos ahí en cualquier punto donde lo quisiéramos hacer. Vamos a sujetar la hebra así tirante, ¿vale? No hace falta que estiréis mucho, pero la sujetamos tirante. Y vamos a darle unas vueltas, las que queráis, alrededor de la aguja. 1, 2 y 3. Le voy a dar así. Nos volvemos a meter, no en el mismo punto, porque si no se nos desharía, ¿vale? Pero justo al ladito, por ahí nos metemos, no sé si se está viendo bien. Estoy saliendo por ahí, entonces en el mismo punto no me voy a meter porque si no se me deshace. Vamos justo al lado, por ahí, así. Vamos tirando. Vamos a meternos por aquí porque tiene que pasar todo el hilo. Así, ¿vale? Tiene que quedar así, no sujetéis el hilo este con la aguja. Y ahí se queda ya un nudito hecho. Vamos a hacer otro al lado. Por aquí, por ejemplo. Ahí nos metemos en el punto que queramos. Sujetamos. Vamos a dar unas vueltas. Y nos vamos a meter justo por al ladito de donde hemos salido. Por ahí nos metemos y vamos sacando la hebra. Y ahí están un par de florcitas más. Y entonces, bueno, pues sabiendo hacer estas flores con el nudo francés y sabiendo hacer las mariposas, que ya lo habíamos hecho, esta de aquí también, la podéis hacer rellena o sin rellenar. Y luego le vais haciendo pues así unas rayitas, lo que a vosotros más os guste, y vais haciendo pues eso, un bordadito de la falda. Pues así es como me ha quedado el bordado de la falda. Y así la parte de arriba. Y ahora os voy a enseñar cómo le vamos a hacer estos flecos que lleva en color fucsia. Entonces yo aquí ya tengo algunos. Yo le he puesto 6 alrededor de la falda, ¿vale? Lleva 3 por delante y 3 por detrás, más o menos con una separación de unos 10 puntos altos, más o menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí, más o menos una separación de 10 puntos altos, pues vosotros le podéis poner los que queráis, ¿vale? Entonces os digo cómo se hace. Entonces, con el color fucsia, pero el hilo delgadito, ¿vale? Si lo tenéis, si no le podéis hacer pues con el hilo más grueso con el que vamos a hacer los zapatos. Pero bueno, si tenéis el finito, mejor porque quedan más chulos. Y ayudándonos nuevamente con el tenedor, vamos a hacer unas vueltas alrededor de los 4 garfios que tiene. De 4 o 5, bueno, como sea vuestro tenedor. Eso ya luego le damos el tamaño cuando lo cortemos. Le vamos a hacer unas vueltas así, pues como 5, 6, 7, las que queráis. Ahí. Ahora vamos a tomar un pedacito del mismo color. Esto os digo lo mismo que con la mariposa. Si encontráis quien os ayude, pues es mucho más fácil que hacerlo con una sola mano. Entonces, ahora con el mismo color vamos a pasarnos por un garfio de una esquina. Así. Por cualquiera de las dos esquinas, pero así cerquita, tomando solamente un garfio. Ahí le vamos a hacer un nudo aquí, a ver si puedo y no se me deshace. Ahí le vamos a hacer un nudo, apretamos bien para que no se nos deshaga. Estos hilos los llevamos hacia abajo porque luego los cortaremos ahí con el sobrante y ahora ya lo podemos retirar del tenedor. Vamos a cortar otro pedacito nuevamente
y con una aguja lo vamos a pasar por la parte esta pequeñita, este circulito de aquí, lo pasamos por el medio de todos estos de aquí. Ahí lo vamos a pasar el hilo de un lado a otro y le vamos a hacer un nudo, ¿vale? Le podéis hacer nudo simple o así como le voy a hacer yo. Ahí le vamos a hacer un nudo. A ver, que casi no puedo. Lo llevamos bien hacia la base para que quede ahí cerquita. Ahí le hacemos un nudo y con esto es con lo que vamos a sujetarlo en la falda. Entonces ahora la parte de abajo lo vamos a cortar. Cortamos así, quitando también un poquito de lo que habíamos doblado para que queden los flecos sueltos. Entonces vamos a cortar ahí. Y ya luego pues le dais el tamaño que vosotros queráis, ¿vale? Lo más largo, más delgadito. Y ahora se lo vamos a colocar a la falda. Para colocárselo, muy fácil, justo donde terminan los puntos altos o donde comienzan, ¿vale? Eso como queráis decirlo, donde finaliza un color y empiezan los puntos altos, ahí nos vamos a meter con una hebra hacia atrás y ahora con la otra hebra hacemos lo mismo por un punto al ladito. En cualquier punto estoy empezando, ¿vale? Ahí donde vosotros veáis, ahí empezáis. Y después vais dejando separación de más o menos 10 puntos altos. Entonces yo ahora por detrás a esto le hago un nudo. Lo aseguramos bien y escondemos las hebras para que no se vean y vamos a poner pues todos los demás. Bueno, pues así queda finalizada ya la ropita de Mirabel con todos sus bordados. Espero que os haya gustado. Sé que es muy laborioso hacer bordados, sobre todo así pequeñitos, pero merece la pena de verdad. Así que bueno, pues cada uno a su ritmo y con paciencia y os va a quedar una muñeca preciosa. Así que bueno, pues este vídeo ya lo vamos a dejar por aquí, que yo creo que para hoy es suficiente. Y nos vemos en el siguiente, donde ya le vamos a hacer su carita y el pelo. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!